Recuerda la pregunta que les hemos planteado esta tarde en el Twitter. ¿Cree usted que este proyecto que se debate en el Congreso, que impide o que prohibiría en el futuro la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, ayudaría a frenar esta situación que estamos viendo todos los días? 19 de 25 presidentes regionales procesados o con procesos abiertos, ya a nivel de Fiscalía y a nivel de Poder Judicial, por casos de corrupción, es el denominador común. ¿Creería que es un freno para que esto ocurra? Respóndanos, ahí están nuestras cuentas, @tv_más, @vertispamela y @masquenoticias. Vamos a hablar precisamente de este tema con mis invitados, como les adelanté. Estoy con Antonio Zapata, él es historiador e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, y con Yehude Simón, congresista y expresidente regional de Lambayeque. ¿Cómo están, caballeros? Buenas tardes. Buenas tardes. Todos vemos con preocupación esto que está ocurriendo y tenemos la sensación, de lo que dije, ¿no? Que llegan los presidentes regionales y hacen de la región su chacra, se creen presidentes o reyesuelos y se levantan el presupuesto en peso y no hacen obra. Y nadie los procesa hasta que ahora, por alguna razón, felizmente ya se le puso el cascabel al gato. Oye, güey. Sí, pero en principio la crisis no solamente de los gobernantes regionales. El tema de corrupción atraviesa todo el Estado. Estoy en desacuerdo con la reelección, ¿de acuerdo? Hemos acordado incrementar un año más y al igual que el presidente de la República no haya reelección. Igual los alcaldes, 2 periodos y no haya reelección. Pero el problema no pasa por ahí. Si tú te das cuenta, tenemos 12 años de gobernantes regionales, 12 años, y el mundo provinciano cambió. Si no hubiera habido descentralización, tú no tendrías Alto Piura, Olmos, no tendrías Chaymochic, no tendrías las carreteras, no tendrías todo lo que tienen hoy las regiones. Hoy día el provinciano no está pensando en venirse a Lima para vivir. Tiene un desarrollo en su región. Pero hay evidentemente, en el primer periodo se reelegieron 2. En el segundo periodo o el tercer periodo se han reelecto 4. O sea, no es un problema de reelección, es un problema de formación. Que el proceso de descentralización tiene que mejorarse, sí. El gran culpable son los ejecutivos. No sé si ustedes se acordarán, había el Consejo Nacional Descentralizado, que era la bisagra entre gobiernos regionales y gobierno central, que lamentablemente el presidente García lo anuló. Y ahí tuvimos un primer problema. Lo segundo, que en los últimos años no ha habido una ley que acompañe el proceso de descentralización. Y lo tercero es que lamentablemente se hizo el proceso en una situación no adecuada, porque ya el mundo provinciano reclamaba este proceso. Pero los departamentos se transformaron en regiones. Y lo que nosotros buscábamos era integración territorial. Macroregiones, claro. ¿Compartes esa opinión, Antonio? Bueno, el punto sí. Pienso que la no reelección es una fantasía si se cree que en ella reside el secreto para evitar la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo no hay reelección y sin embargo de 3 expresidentes uno está preso y los otros 2 acusados. Entonces, ahí hay un ejemplo que la no reelección no es un antídoto contra el tema de corrupción. La cosa va por otro lado. Ahora, yo creo que una gran parte de la responsabilidad es transferencia de rentas sin adecuada fiscalización. ¿Y eso recae en la Contraloría? La Contraloría, porque han dicho a la Contraloría le faltó dientes, o el presidente dijo, ahora sí ya tiene los dientes y tiene los mecanismos para ejercer mejor control. ¿Que se le escaparon las libras a la Contraloría? No. Lo que pasa es que si la Contraloría no va acompañada de una decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial, por más que haga investigación, no hay problema. O sea, la Contraloría llega hasta la sanción administrativa, no la sanción penal. Tiene que haber otro tipo de control, ¿no es cierto? Que no lo tiene. Pero cuando se le ejerció control, por ejemplo, los magistrados, que está ahí, es lo que conversaba con el doctor Arbizu, a los fiscales que investigaron el tema de la centralita, los bloquearon y los sacaron porque se excedieron en sus funciones. Y el exceso de sus funciones fue por ser extremadamente prolijos en el allanamiento que hicieron ese día al lugar donde ocurrió la centralita. Entonces, los casos de investigación se han visto bloqueados a nivel de fiscalía. ¿Cómo hacemos? Sí, yo antes sobre el tema de Contraloría quería decir una palabra. Mira, de acuerdo al informe del Contralor, de él depende el 8%, solamente el 8% de los auditores de las reparticiones públicas. El otro 92% son personal nombrado por la misma repartición pública.
Entonces, ese 92% no es un ojos y oídos del Contralor. Todo lo contrario, es un funcionario que trabaja para quien lo nombró y le paga su sueldo, y normalmente, aunque hay excepciones, su tendencia es a ocultar de la Contraloría lo que ocurre al interior de su repartición pública. Lejos de ser el ojos y oídos, son como el escudo que impide que el Contralor vea. Entonces, mientras el Contralor no nombre al 100% de los auditores, no habrá realmente auditoría. Hoy día es una burla, nombra al 8%. Ese es un buen punto. Entonces, debería haber una modificación y de eso tendría que ocurrir. Ley de presupuesto. Eso tiene que ocurrir a nivel del Congreso. Transferencia de recursos, porque los recursos están. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿no crees que esta situación que ha llegado al límite demuestre que el proceso de descentralización está haciendo agua? No. Lo que yo creo que ahí, de manera media perversa, ¿no es cierto?, están atacando el proceso de descentralización, están atacando la institucionalidad de lo que significa este proceso, para decirle a la gente, a toda la gente, oye, todo marcha mal en el país por el proceso de descentralización. Pues no vemos lo bueno. Hay cosas extraordinarias en el proceso de descentralización. Sí es cierto que cuando uno pone presidente del gobierno regional, ya se ha creado una especie de feudalismo también. O sea, pero eso es para corregir. O sea, el proceso de extracción tiene que mejorar. Al punto que los presidentes regionales, cuando son citados, algunos de ellos a las comisiones en el Congreso, se dan el lujo de no asistir. Pero son los corruptos. Son los corruptos. Por ponerte el ejemplo, César Villanueva, para hablar de alguien, o el presidente Moqueo, o el propio presidente de La Libertad, en fin. Hay una serie de presidentes regionales muy serios, muy profesionales, muy responsables y están haciendo que avance el proceso. Pues estamos hablando de 3 o 4, 5 o 6 corruptos. Pero además no son reelectos. O sea, estamos hablando de presidentes regionales que están por primera vez con excepción del señor Álvarez. ¿No? Pero lo más importante es que para que este proceso camine, el propio Ejecutivo tiene que tener coherencia en lo que quiere. Por ejemplo, hay una propuesta de gestión territorial, ¿no es cierto?, que es una ley fundamental para que este proceso termine, planeamiento territorial. Y el mismo Ejecutivo no tiene visión de lo que quiere, porque se le queda todo el tema de gestión territorial al Ministerio del Medio y del Ambiente. Y los otros ministerios dicen, no le corresponde a ellos, nos corresponde a nosotros. Quieren desaparecer. En todo caso es compartido, pues no sería un solo ministerio, sino ahora, multisectorial. lo que es verdad es que la corrupción ha llegado a niveles muy elevados, y que la ciudadanía tiene gran desconfianza en el Estado como conjunto. Yo diría que hay una crisis que no afecta solamente a los gobiernos regionales, ni que se resolverá la crisis con la recentralización, que es en el fondo lo que están planteando, sino que la crisis es integral del Estado. O aquí nos ponemos serios, o nuestro Estado pues es muy precario. Súmale a esto inseguridad ciudadana, y el resultado pues es el desplome de las ilusiones en la transición democrática, ¿no? ¿Crees que en el fondo lo que se busca finalmente es echarse para atrás en el tema de la descentralización y volver a lo que plantea Antonio, al Estado Dios quiera que no. centralista? Dios quiera que no. Escuché el último mensaje del presidente en la reunión que tuvo con los presidentes regionales, pero a la vez es preocupante cuando el Ministerio de Economía dice que hay que cerrar las cuentas, ¿no? Ya cerró. Pero blanquear las cuentas en la medida en que no sigan siendo mal usadas por estos presidentes cuestionados y dejar solamente disponibles las de gasto corriente. ¿No? Pero gasto corriente significa paralizar todas las obras. Hay una serie de compromisos para hacer las obras con inversión privada que ya no quieren. Y vas a tener un retraso de 8 meses. El nuevo presidente regional va a agarrar todo mal. Y evidentemente estamos en dificultad. Fíjate, en medio de todos los errores que tuvo el presidente García al cerrar el Consejo Nacional Descentralizado, que creo que ahí comenzó la debacle de este proceso, hizo algo que me pareció bien. Es un punto fuerte en contra, ¿no es cierto? Es un punto claro, en contra totalmente. Una de las cosas que hizo bien fue en Lambayeque, que se quemó, por ejemplo, el municipio de Chiclayo, y se estaba paralizando toda la ciudad. Se nombró alguien del Ejecutivo y tuvo gobernar durante 5 o 6 meses. Claro, un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia. Claro. Yo creo que en estos gobiernos de emergencia no hay que cerrar las cuentas. Exactamente, lo que hay que hacer es poner un responsable. Lo mismo, poner un responsable en un interino. En un interino que va a demorar 4 o 5 meses, no más.
y vuelve toda la normalidad. Pero no se puede cerrar el caño de la economía para hacer obras en las regiones. Eso sería grave. Y además, fuera del gobierno es evidente que hay campaña de ciertos medios de comunicación en torno a la idea de recentralización. Es decir, que hay fuerzas que caminan en esa dirección y en alguna medida pues afectan al gobierno, que no creo que tenga un compromiso firme en esa dirección, No, y además que no ha demostrado que tiene la capacidad de liderazgo para en este momento asumir precisamente eso, que todos los poderes regresen nuevamente a la figura del presidente de la República y el ejecutivo, digo, no sé. Todo camina el 2016, pues, en este tema, ¿no? Claro. Yo lo que te digo es, gravísimo error sería de que, no lo creo, en principio no lo creo, de una u otra manera, el presidente Humala ha hecho sesiones centralizadas, ha convocado 2 o 3 veces a los presidentes regionales. No creo que en su cabeza pretenda recentralizar el poder, pese a que existen voces desde economía para que así sea. El cerrar las cuentas es ya un peligro tremendo. Pero además sería gravísimo, porque yo te puedo asegurar, y yo me sumo a ello, que los provincianos haríamos no una guerra, pero haríamos una medida de fuerza muy definida para evitar que este proceso retroceda. El Perú desde 1823, desde la Constitución de 1823, ya hablaba de un país descentralizado, unitario, pero descentralizado. Y no hemos avanzado nada hasta que finalmente se dio este proceso con todos sus defectos que hay. No te olvides que Francia y España tienen 40, 60 años en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que esto es... Estamos todavía como niños, pero estamos avanzando. Ahora, yo te diría que hay experiencia histórica en el Perú de descentralización. Fue en el siglo XIX, al final del siglo XIX, hubo una experiencia interesante, porque ponía el acento en que la descentralización tenía que ser fiscal. Las regiones tenían que recaudar aquello de lo que vivirían y no vivir de transferencias, porque cada vez que tú vives de transferencias, ocurrió en la época del guano, ocurre en nuestros días, cada vez que vives de una renta que te cae del cielo, la tentación a la corrupción es muy elevada. Es casi una ley histórica que renta equivale a corrupción. Entonces, la experiencia de descentralización, precisamente el general Cáceres, ha recordado Carlos Contreras en un artículo hace poco, fue basada en la descentralización fiscal. Nada de eso se practica en el Perú de hoy, ¿no? No, de hecho lo que tenemos es incluso el reclamo de los alcaldes y de un congresista que ha presentado un proyecto respecto a la redistribución equitativa del canon dentro de las mismas regiones. Porque dicen, el distrito tiene y el resto estamos pero empobrecidos, ¿por qué no se distribuye dentro de la misma región? ¿Es factible esto? Además el canon no va a ser eterno en algunos casos, entonces... Lo que pasa es que se creó pues ya el derecho, ¿no? Todo lo que está en el subsuelo es dueño de todos los peruanos, pero desde que comenzaron a decir canon exclusivo para una región, esto ha impedido también que el proceso de regionalización de verdad prospere. Cuando intentamos juntar, mira, lo que pasó con Moquegua y Tacna. Moquegua y Tacna son una región unitaria, es lo más cercano a una verdadera región. Se peleaban por pobrezas. Hoy se han peleado por riquezas. Claro. Casi una guerra civil ha habido entre Moquegua y Tacna porque a quién le corresponde más canon. Claro. Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Cajamarca dijo, queremos hacer región, pero no, porque los lambayecanos, si nos unimos con ellos, van a hacerse dueños de nuestro canon. Entonces, lamentablemente, esto es una situación complicada que tendría que tener mucho liderazgo, un ejecutivo para replantear el tema del canon y la distribución del canon. Mira cómo es posible Ica rico y Huancavelica en una pobreza tremenda, ¿no? Claro. Y bueno, eso probablemente es tarea de un nuevo gobierno, ¿no? Sí, seguro que sí. No creo que vaya a ocurrir en este lapso que nos queda ya hasta las elecciones. Un nuevo gobierno podría ponerlo pues dentro de su agenda, dentro de su programa y quizá naciendo pueda tener suficiente fuerza para hacerlo, ¿no? Ahora, escuchaba a Pedro Pablo Kuczynski opinar en contra de esto de que generar, o sea, diferentes parámetros para alcaldes, presidentes regionales. Dice, empezamos a hacer diferenciaciones y eso eventualmente va a generar complicaciones. ¿Por qué los alcaldes sí se pueden reelegir? ¿Por qué los presidentes regionales no? ¿Por qué no todos con la misma vara? Yo presenté un proyecto de ley para... ¿Por qué no incluye a los parlamentarios? Exactamente. Bueno, por ejemplo. Yo presenté justamente un proyecto de ley, está ahí en el Congreso de la República, para no reelección. Alcaldes, presidentes regionales y congresistas de la República. Porque creo que no ha habido el recambio
generacional en la política peruana. Los partidos hablamos de los jóvenes y no le damos oportunidad de reemplazarnos. Pero bueno, algunos dicen no, que los congresistas no tienen capacidad de gasto. Yo te diré que francamente no creo que ahí esté el punto, ¿no? Porque he visto otros países donde hay reelección y funciona sin corrupción. Claro. Depende de otras cosas. Depende de lo que hablábamos hace un rato. Y de tener alternativas viables desde los partidos políticos, claro, de candidatos también, claro, con una trayectoria, digamos, proba en gestión pública, además, para que sepas que van a llegar a la presidencia de la región con planes concretos que además que sean viables. La porque improvisación. Exacto, se quedan con el presupuesto y no lo ejecutan. La improvisación no significa gente más honesta, ¿no? No necesariamente, exacto. Pero digamos, el tema, podemos a eso tanta iba. Rotación puede acabar y además la preocupación de estos movimientos regionales que se generan espontáneamente, financiados, quién sabe por dónde, y que después ese financiamiento te pasa la factura cuando ya el presidente regional esté en funciones. Obvio. Ese es un tema... Claro, por eso entonces hay que ver qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no es cierto? La de los partidos políticos. Claro, exacto. Eso es una el trabajo cosa de partidos políticos que tengan propuestas políticas viables. Exactamente. Hoy día, para ganar las elecciones, quien más dinero tiene es el que comienza a buscar candidatos por todos lados, no por sus capacidades. La billetera gorda. Sino la billetera gorda. Por un lado, y por otro lado tienes ese divorcio, ¿no? Los partidos nacionales se presentan al Congreso, pero a los gobiernos subnacionales se presentan otras entidades, ¿no? Claro. Políticas también, pero que no tienen conexión con nosotros. Y no hay representación de ellos en el Congreso. No hay representación en el Congreso, sí, y los partidos no tienen representación abajo. Entonces lo que no hay es diálogo entre las esferas del poder en el Perú y todo funciona mal, ¿no? De acuerdo. En fin, este tema podríamos seguir discutiendo, pero el tiempo en televisión nos gana. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, caballeros. Hacemos una pausa. Más adelante va a estar con nosotros el doctor Ciro Castillo para hablar de su candidatura a la presidencia regional del Callao. Pero antes los dejamos con nuestro segmento Detrás de Brasil 2014.